Hoy vamos a conversar sobre un tema clave en los procesos de rehabilitación, fracturas en recuperación, el impacto de la terapia ocupacional. Para ello nos acompaña el terapeuta ocupacional don Julio Guajardo, especialista en rehabilitación de la extremidad superior, con vasta experiencia en el manejo de fracturas y lesiones complejas de la mano, muñeca y codo de la clínica Clever Salud Rancagua. En esta entrevista abordaremos cómo la terapia ocupacional cumple un rol fundamental en la recuperación funcional tras una fractura, ayudando a los pacientes a recuperar movilidad, fuerza e independencia en sus actividades diarias, mejorando de esa forma así su calidad de vida. Ahora saludamos a nuestro entrevistado Julio Guajardo, terapeuta ocupacional de la clínica Clever Salud Rancagua. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, también por la oportunidad de estar acá en la radio. Bueno, para nosotros también siempre es muy importante, Julio, poder abordar temas tan interesantes como el tema de hoy y con excelentes profesionales que tiene la clínica Clever Salud. Para empezar, a ver si podemos hablar, que nos cuente qué rol cumple la terapia ocupacional en la recuperación de una persona que ha sufrido una fractura. Ya, súper. Bueno, primero que todo, me gustaría también hacer un poco contextualizar en función de lo que yo hago en mi trabajo. Claro. Bueno, yo en la clínica me dedico a lo que es la rehabilitación física, como bien mencionaba, de lo que es miembro superior, específicamente codo, muñeca y mano. Ya lo hago actualmente con una colega, entonces ahí estamos viendo esos casos en particular. Ya con respecto a nuestro rol ya profesional, también me gustaría aclarar un poco qué es la terapia ocupacional. Ya puede también, claro, importante. Exactamente, puede que todavía haya personas, por ejemplo, que no conozcan mucho cuál es nuestro rol o cómo nos desempeñamos a nivel, en este caso, profesional en los diferentes dispositivos. Entonces, cuando hablamos de terapia ocupacional, hablamos de una profesión, ya una profesión del área de la salud que básicamente busca promover qué cosa, el bienestar y mejorar la salud de las personas, ya por medio de lo que es la ocupación. Por eso somos terapeutas ocupacionales. Y aquí puede que surja otra consulta de qué es la ocupación probablemente tal. ¿Ya? Puede que sea un tema desconocido, que no tengamos como mucho acercamiento con esa palabra. Entonces, cuando hablamos de la ocupación, hablamos de todas estas actividades que son significativas, todas estas actividades cotidianas que realizan las personas, ¿ya? Que de alguna forma les van a dar propósito a sus vidas. Voy a dar algunos ejemplos para hacerlo un poquito más dinámico. Pero básicamente eso, ya cuando hablamos de ocupaciones hablamos de todas aquellas actividades, en este caso, nuestras actividades de la vida diaria, actividades básicas como lo puede ser comer, por ejemplo, bañarse, vestirse o incluso ir al baño. ¿Ya? Hasta actividades que pueden resultar un poco más complejas. Puede ser, por ejemplo, la preparación de las comidas, el cuidado del hogar, o todo lo relacionado con el cuidado de la salud o la forma en que yo me desplazo dentro de la comunidad. Entonces, básicamente, ese va a ser nuestro foco, nuestro medio en el cual nosotros vamos a trabajar. Claro, eso es bien importante, la labor que cumple el terapeuta ocupacional, sobre todo en la recuperación, en este caso, de una persona, como decíamos, que se ha fracturado. Claro, es importante destacar también, Julio, que ustedes actúan de acuerdo a ciertos parámetros, sobre todo, que es muy importante para que la gente, la audiencia, lo sepa. Le pregunto, ¿en qué etapa de la recuperación se recomienda iniciar la terapia ocupacional y por qué es tan importante hacerlo a tiempo? Ya, súper. La verdad es que nosotros en todo este procedimiento, nosotros siempre, cuando llega una persona, cuando llega un paciente, siempre se hace un proceso de evaluación, ¿ya? Que sea un proceso de evaluación lo más integral posible. Nosotros siempre cuando evaluamos a una persona, siempre tenemos que tener en consideración que nuestro trabajo no se va a centrar únicamente en que el hueso selle, ¿ya? Por ejemplo, sino en que la persona pueda volver a utilizar su brazo, pueda volver a utilizar su mano en sus actividades cotidianas y en estas actividades que son significativas, que hablamos anteriormente. Entonces, siempre va a depender de alguna forma el procedimiento que se haya realizado. No quiero caer como en muchos tecnicismos, claro, pero cuando llega, por ejemplo, una persona fracturada, pueden haber dos vías, ¿ya? Lo vamos a ejemplificar así, pueden haber dos procedimientos.
Uno que va a ser, puede ser a través de un tratamiento o un procedimiento que va a ser quirúrgico, es decir, que el huesito, en este caso, que se fracturó, va a necesitar de alguna placa, de algún tornillo, ¿ya? De algún clavo, por ejemplo, en este caso, que ayude como a estabilizar esa zona. Por el otro lado también podría, en función de lo que considere, o el criterio en este caso del médico traumatólogo, generar una inmovilización, que puede ser a través de un yeso o a través de una valva, por ejemplo, que es la mitad de un yeso, no es este yeso circunferencial, sino que es la mitad. Entonces, para ambos, en este caso, para ambos procedimientos, ya la terapia ocupacional siempre debe comenzar muy tempranamente, y eso quiero que quede súper claro. Incluso durante la etapa de inmovilización, siempre en coordinación también con lo que señale el equipo médico. ¿Ya? Siempre entonces, ese va a ser nuestro punto 1, siempre la movilización precoz, desde el minuto 1, ya sea con yeso o ya sea postoperado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y si estoy inmovilizado, por ejemplo, con un yeso? ¿Ya? Si tengo un yeso en la muñeca, ¿cómo puedo movilizar? También puede ser una de las preguntas también que pueden ir surgiendo. Y nosotros tratamos de educar mucho a los pacientes en función de eso. Ya si yo, por ejemplo, tengo una inmovilización a nivel de la muñeca, ya tratemos de ir moviendo los dedos, tratemos de ir moviendo el codo, tratemos de ir moviendo el tono, por ejemplo, todas esas zonas de alguna forma que están sanas, entre comillas, ¿ya? Que también resulta súper importante porque muchas veces se tiene como este miedo, de alguna forma, este miedo que surge al movimiento. Erróneamente las personas suelen pensar que entre menos movimiento tenga, en este caso, la estructura lesionada, la estructura afectada, mejor va a ser la rehabilitación, ¿ya? Va a ser más rápida, va a ser más efectiva. Cuando sabemos que en la realidad no es así, ¿ya? Tenemos que pensar que el movimiento es clave, el movimiento va a ser al final el que va a nutrir mis tejidos, va a nutrir mis articulaciones, ¿ya? Entonces siempre se recomienda la movilización precoz. Claro, entonces es muy importante recalcar a la audiencia, Julio, que los resultados mejores con intervención temprana es fundamental acudir pronto a un especialista tras la fractura. ¿Lo podemos asociar con mejores resultados funcionales y menor dolor? Exactamente, al final iniciar a tiempo va a ser clave, iniciar el tratamiento a tiempo va a ser clave porque muchas de las secuelas más complejas, como lo puede ser la rigidez, por ejemplo, o la pérdida de fuerza, se pueden prevenir, ¿ya? Se puede prevenir, y cuando la intervención se retrasa, la recuperación suele ser más lenta, ¿ya? Suele ser más lenta y también suele ser un poquito más frustrante para el paciente, entonces se retrasa o ralentiza un poco este proceso. Hay una frase súper interesante que también quería traerlo hoy día para acá, que es que el tiempo es salud, ¿ya? Y eso que nos quede súper claro. Mientras antes se inicia un tratamiento, claro, mayor tasa de éxito, ¿ya? Por lo que vamos a poder prevenir complicaciones y obtener así mejores resultados. Claro, también se podría decir, estamos conversando con Julio Guajardo, terapeuta ocupacional, especialista en rehabilitación de la extremidad superior, con vasta experiencia en el manejo de fracturas y lesiones complejas de mano, muñeca y codo de la clínica Clever Salud. Se podría decir que el terapeuta ocupacional también promueve, y esto es bien importante, la circulación sanguínea para ayudar a aflojar las articulaciones rígidas, y también agreguemos los músculos que están muchas veces muy tensos. Claro, al final eso va a ser un poquito el tema del tratamiento, cómo nos vamos a enfocar. Tenemos que entender también que cada tejido va a ser diferente, cada tejido va a tener su tiempo de reparación, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de los huesos, cuando hablamos de los ligamentos, de los tendones, ¿ya? En general, cada uno va a tener sus tiempos de reparación, y el tratamiento, en este caso, o el procedimiento que vamos a llevar a cabo va a ser en función de eso, ¿ya? Siempre vamos a tener una fase un poquito más aguda, donde la persona llega con más dolor, llega con más inflamación. Entonces, en este caso, el objetivo va a ser a eso, a modular un poquito el dolor también. Efectivamente. Respecto a este tema, a esto que estamos conversando, Julio, me preguntan sobre cuándo es la necesidad de terapia ocupacional. ¿Hay factores que son importantes a considerar?
Sí, disculpe, ¿me repetiría la pregunta? Sí, me dicen acá, ¿cuándo es necesario acudir a un terapeuta ocupacional? ¿Hay factores importantes a destacar? Ah, ya, súper. La verdad es que sí, hay ciertos indicios o hay ciertos signos que hay que tener en consideración cuando hablamos de algún tipo de lesión. Aquí voy a hacer el ejemplo del tema de la fractura. Ya, ¿Ya? Si usted en la casa sufrió algún tipo de caída, ya se tropezó, sufrió algún golpe en una zona del cuerpo, hay que tener ciertas consideraciones que podrían de alguna forma darme alusión de que se produjo algún traumatismo o alguna fractura en casos un poquito más extremos, por así decirlo. ¿Ya? Que pueden ser signos relacionados, por ejemplo, con que exista dolor constante en la zona, por ejemplo, pueden haber cambios de coloración ya posterior a la caída, cambios de temperatura, puede existir inflamación en comparación, por ejemplo, con el otro brazo, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que tener en consideración, por ejemplo, alteraciones de la sensibilidad, etcétera. Entonces, mi recomendación es que siempre, mientras sea limitante en este caso, mientras le dificulte hacer sus actividades cotidianas, y que puedan consultar, ¿ya? Para así tener una derivación temprana, para que mejor sea el pronóstico. claro. Y la ubicación de la problemática es bien importante, como usted lo dice, Julio, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces hay que tener ciertas consideraciones y también ser autocrítico, ¿ya? Porque Claro. muchas veces pasa también, y como dije anteriormente, el tiempo es salud. Si yo como persona ya dejo pasar mucho tiempo tras una lesión, ya porque no quería ir, no quería consultar, ya se podría agravar y eso podría dificultar el proceso de rehabilitación. Entonces yo invito también a las personas a ser súper autocríticos. La salud es algo súper importante, es algo súper innato de las personas, que la verdad hay que de alguna forma ser conscientes de ello y hacer lo mejor para nosotros. Claro. Julio, ¿qué diferencias existen entre la rehabilitación tradicional, la que conocemos, y el enfoque que aporta la terapia ocupacional en estos casos? Ya, súper. Mira, un poco más, un poco en relación con la diferencia, va un poco en nuestro objetivo, ¿ya? Como dije anteriormente al inicio de las preguntas, cuando hablamos de la terapia ocupacional vamos a tener este sello distintivo, ¿ya? Que nos caracteriza a todos los terapeutas ocupacionales, que es la ocupación propiamente tal, ¿ya? Entonces, que son estas actividades significativas, ¿ya? Que realizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces les podría mencionar que cuando hablamos de una rehabilitación tradicional, ¿ya? Vamos a dejar este ejemplo en general. Esta suele enfocarse, por ejemplo, en cosas súper específicas, por ejemplo, en recuperar el movimiento, en recuperar la fuerza, ¿ya? En recuperar rangos articulares en general. Entonces, la terapia ocupacional lo que hace es incorporar todo eso, ¿ya? Todo lo que mencioné anteriormente, pero va un paso más allá, ya podríamos decirlo. ¿Ya? Se pregunta en este caso, ¿para qué las personas necesitan realizar ese movimiento? Entonces, aquí voy a ejemplificar un poco, ¿ya? Porque no es lo mismo recuperar la movilidad, por ejemplo, de la muñeca, ya pensando posterior a algún tipo de fractura, algún tipo de lesión que haya sucedido en ese segmento, para alguien que trabaja en una oficina, que, por ejemplo, para una persona que realiza, no sé, labores manuales o cuida de otras personas, ¿ya? Hay una diferencia. Por eso nosotros recalcamos también esa integralidad de cuando llega una persona nueva, tenemos que enfocarlo desde varios aspectos, porque no todas las personas son iguales, ¿ya? Entonces, el tratamiento, de alguna forma, todo este proceso de rehabilitación debe ir en función de las necesidades, ¿ya? De las personas. Entonces, un poco, nuestro foco va a estar en eso, va a estar en la ocupación propiamente tal, ya va a ser un enfoque funcional, personalizado, orientado a que la persona vuelva a participar activamente en su vida cotidiana. Claro, efectivamente. Y en ese sentido también, Julio, decir que la terapia ocupacional, sobre todo a los pacientes, les ayuda a recuperar su autonomía en actividades, usted lo dijo al comienzo, en actividades tan cotidianas como vestirse, alimentarse o volver a la actividad, por ejemplo, el trabajo. Exactamente, que también es una ocupación, también podemos considerar el trabajo, por ejemplo, en el caso de los adultos, o el colegio, en este caso, en los jóvenes estudiantes, ¿ya? Todo eso va a tener una significancia,
¿ya? Va a ser algo importante que va a marcar un antes y un después en la vida de las personas. Y es en eso en lo que nos tenemos que enfocar, en devolverle esa independencia, como bien dijo anteriormente, ¿ya? Y que se puedan sentir capaces de realizar sus actividades cotidianas, ¿ya? Y eso también va a aumentar de alguna forma este sentido de pertenencia, ¿ya? De yo me valoro como persona, yo puedo de alguna forma ser capaz de realizar todas las cosas que tengo en mente, por ejemplo. Claro, es decir, recuperar su capacidad de vivir también, Julio, de forma independiente y también de forma satisfactoria. Exactamente, y se nota mucho el cambio, yo lo veo con los pacientes que tengo acá, ¿ya? El otro día, por ejemplo, un paciente me dijo, me dijo Julio, me dijo Julio, ¿sabes? El otro día pude la cara, ¿ya? Y estaba súper contenta porque las primeras semanas posteriores, en este caso a la caída que había tenido, necesitaba ayuda para peinarse, necesitaba ayuda para bañarse, necesitaba ayuda para cepillarse los dientes. Entonces se sentía un poco dependiente de otras personas. Entonces eso igual le afectaba un poquito en el ánimo. Entonces cuando me dijo que ya podía hacer sus actividades sola, le brillaron los ojitos, estaba contenta. Claro. Entonces eso fue el objetivo que nosotros tratamos de lograr, que todas las actividades que nosotros realicemos tengan un componente ocupacional, que de alguna forma la persona le pueda servir para desenvolverse, ¿ya? En sus necesidades básicas, como lo puede ser lavarse la cara. Efectivamente. Escuchamos la voz de Julio Guajardo, terapeuta ocupacional de la clínica Clever Salud. Julio, ¿podríamos dar, así en resumen, los tipos de fracturas o lesiones que se ven beneficiadas especialmente del acompañamiento de un terapeuta ocupacional? Sí, de todas maneras. Desde mi experiencia, lo que les puedo comentar es que cuando hablamos de fracturas en general, siempre va a significar algún grado de limitación, ¿ya? Eso tengámoslo como dado por sentido, ¿ya? Sin embargo, se podría decir que dentro, y también asociado un poco a lo que yo veo en mi trabajo, serían como las fracturas de mano y muñeca las que podrían de alguna forma limitar un poquito más estas actividades cotidianas, ¿ya? Por ende se beneficiarían del apoyo de un terapeuta ocupacional. ¿Ya? Esto se ve, y aquí tampoco quiero caer mucho en cosas técnicas ni nada por el estilo, pero tenemos que saber que las manos en general, y por eso lo mencioné anteriormente, tienen una gran representación a nivel cerebral, ¿ya? Y cumplen un rol fundamental, puesto que las manos van a ser mi instrumento, el instrumento que yo voy a tener para interaccionar con mi entorno, ¿ya? Puesto que a través de ellas tocamos, sentimos, manipulamos también y realizamos también la mayoría de nuestras actividades cotidianas. Entonces, por lo tanto, cuando su función de alguna forma se ve limitada, no solo va a afectar el movimiento, ¿ya? Sino que también la capacidad que tienen las personas de realizar estas actividades por sí solas. Entonces, y aquí va un poquito relacionado con lo que mencioné anteriormente, cuando las personas de alguna forma dependen de otras, empiezan a surgir, por ejemplo, esta sensación de frustración, ¿ya? Que la persona, y el hecho de que la persona requiera ayuda de otros para realizar tareas básicas de la vida diaria. Entonces también desde mi punto de vista puede ser un poquito más limitante y podría haberse beneficiado mucho más el tema de este acompañamiento de la terapia ocupacional. Efectivamente. Usted habló de un problema también de la frustración que se asocia un poco con el tema del impacto en lo emocional. Y le pregunto, ¿qué impacto de verdad tiene la terapia ocupacional en la recuperación emocional de un paciente? Y también agreguemos, considerando el miedo, la frustración, como usted lo señalaba, o la pérdida temporal de esa independencia a la cual nosotros ahí sufrimos cuando la perdemos. Claro, bueno, al final siempre hay que considerar que trabajamos con personas, ¿ya? Que no solamente va a haber un componente físico que va a estar afectando, sino también un componente emocional súper importante, ¿ya? Cuando hablamos de una fractura en general, ya que es un poquito la temática, no solo va a afectar el cuerpo, ¿ya? Sino que también va a afectar desde el punto de vista emocional, ¿ya? Recordar que no somos seres de carne, no solo somos seres de carne y hueso, ¿ya? Es por esto que va apareciendo el miedo, lo que es la frustración, por ejemplo, de depender de otros,
Y también algo súper importante, que es este miedo o esta incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces muchas personas tienen este como miedo constante, esta incertidumbre de, de si van a poder de alguna forma volver al trabajo, si van a poder de alguna forma retomar algún deporte, alguna actividad, por ejemplo, que les resulta significativa, retomar, por ejemplo, no sé, el poder hacer las cosas de la casa, hacer aseo, ¿ya? El poder incluso desempeñarse de manera independiente en las actividades de higiene, la ducha, ¿ya? El vestuario, entre otras cosas. Entonces, desde la terapia ocupacional abordamos estas emociones, ¿ya? Entregando contención, por ejemplo, también tratando de que toda la información que nosotros entreguemos sea de manera clara, y tratar también de que los objetivos sean lo más alcanzables posible. Nosotros también durante este periodo o este proceso de evaluación de manera inicial, también nos gusta de alguna forma recalcar cuáles son las expectativas que tienen, en este caso, las personas, cuáles son las expectativas con las que llegan a la consulta. Entonces, ahí también trabajamos un poco sobre el tema de si hay que adecuar alguna expectativa, ¿ya? En función de lo que queramos lograr, ¿ya? Si en el tiempo que podemos lograr dicha expectativa, ¿ya? Si tal vez lo podemos hacer, pero va a requerir un poquito más de tiempo, el objetivo va a ser un poco más a largo plazo. Entonces todo eso lo tenemos que conversar de manera inicial, ¿ya? Porque también le da un poco de seguridad, le da un poco de calma al paciente, ¿ya? Saber lo que vamos a trabajar y cuál va a ser el objetivo, en qué va a ir dirigido mi proceso de tratamiento. Entonces, exacto, entonces siempre aquí también quiero citar a un colega, ¿ya? En este caso, bueno, fue en mi época de estudiante también, que no fue hace tanto, que es que el solo hecho de hablar con las personas ya es algo terapéutico, ¿ya? Y ahora lo entiendo, ahora que estoy trabajando ya lo entiendo, porque las personas necesitan desahogarse, ¿ya? Las personas necesitan de alguna forma expresar sus emociones, ¿ya? Lo cual influye de manera súper positiva en el tratamiento, porque le entrega esa calma, le entrega esa sensación de seguridad, de que hay alguien en este caso preocupado, que le importa, que le interesa en este caso su bienestar. Entonces tratamos de siempre ir ligando un poco el tema emocional dentro de lo que es este proceso de rehabilitación, este proceso de tratamiento. Pasa lo mismo con el dolor. Y aquí no me quiero explayar mucho, pero el dolor no es solamente el dolor físico, ¿ya? El dolor es algo súper subjetivo. Cuando hablamos de dolor, hablamos de que hay componentes en este caso del entorno que podrían influir, hay componentes emocionales. El dolor que tengo hoy no va a ser el mismo dolor que voy a tener mañana, entonces va a depender de muchas cosas. Entonces tratamos de siempre considerar esos aspectos que podrían estar influyendo. Claro, también es importante destacar, Julio, que todo esto del manejo psicológico, el manejo del estrés, como bien lo dijo usted, la frustración, el impacto emocional de la fractura, es vital para una recuperación completa. Exactamente, y en ese sentido también se trabaja dentro del equipo que tiene la clínica. En el caso de hacer si hay que hacer algún tipo de derivación, se puede recomendar, por ejemplo, se preconsultar si este tema psicológico de salud mental se está abordando en algún dispositivo, ya sea dentro de la clínica o afuera, por ejemplo, en el sistema público. Entonces siempre tratamos de alguna forma de tratar de trabajar en conjunto, ¿ya? Yo siempre digo que al final uno no hace nada, o sea, uno puede orientar, uno puede acompañar, uno puede entregar los insumos necesarios para que la persona en este caso pueda aportar o pueda de alguna forma mejorar dentro de su proceso de rehabilitación, pero hay algunas cosas que requerimos el apoyo de otros profesionales, y ahí viene un poco de esta riqueza de este equipo de trabajo. Claro, un equipo multidisciplinario es el que se enfoca en toda la recuperación de los pacientes ahí en la clínica Clever Salud. Julio, respecto a las recomendaciones que usted puede entregar a los pacientes y también a las familias para apoyarlos en la recuperación, sobre todo cuando vuelven a casa después de una fractura. Ya, súper. Muy buena pregunta. Bueno, la verdad, lo que yo siempre recomiendo a las personas, sobre todo cuando llegan como con esta
con esta ansiedad de saber lo que va a pasar en el futuro, en este caso cómo va a ir evolucionando. Es siempre, yo le recomiendo que respetemos los tiempos y eso va a ser algo crucial, ¿ya? Como le decía anteriormente, nosotros siempre vamos a tratar de ir paso a paso, ¿ya? Imaginemos que una escalera, entonces vamos a ir escalón por escalón. Entonces también es importante que la persona entienda que dentro de este proceso hay ciertas limitaciones, que es el tema de la fuerza, por ejemplo. Yo siempre, y esto es algo súper importante para que tengan en consideración, como todas las personas que nos están escuchando, es que yo dije anteriormente que siempre se tiene que priorizar la movilización de manera precoz, ¿ya? Es decir, si puede mover desde el día 1 postoperado, ya mejor. Pero hay un tema con la fuerza, con la carga, todo lo relacionado con levantar cosas pesadas que de alguna forma podría generar una complicación, ¿ya? Nosotros siempre tratamos de trabajar primero lo que es la movilidad y después lo que es el fortalecimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de la clínica, o al menos mi manera de trabajar, nosotros cuando tenemos una fractura, ya también no me quiero explayar mucho en esto, vamos a tener una especie de callo, por así decirlo, que va a ser una especie como de cemento que va a unir los dos fragmentos de la fractura, ¿ya? Este tiende a aparecer aproximadamente como a la sexta, la octava semana, ¿ya? Posterior a la lesión. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico fuerza, aplico algún tipo de carga sobre, en este caso, esa lesión, y no tengo ningún tipo de cemento, lo voy a ejemplificar así, que una ambos fragmentos, eso podría generar alguna contraindicación, ya podríamos generar un desplazamiento, o podríamos generar que incluso ese hueso que está fragmentado no se selle, ya, o se demore mucho en sellar. Entonces esa es mi recomendación, ya, siempre que este proceso de rehabilitación sea guiado, que podamos respetar los procesos, las fases en este caso de reparación, y también es importante no sobreexigir, ¿ya? Pero tampoco inmovilizar más de lo necesario. Entonces también consideramos que eso sea súper importante, ¿ya? Y también lo que trabajamos durante, por ejemplo, las sesiones, voy a hablar dentro de mi trabajo, también es importante que lo puedan replicar dentro del hogar. Diría que el mayor porcentaje de éxito dentro de lo que es la rehabilitación o este proceso de efectividad va a ser que las personas puedan tomar conciencia, puedan de alguna forma comprometerse con este proceso de rehabilitación, ¿ya? Porque nosotros vamos a guiar, nosotros vamos a orientar, pero ellos van a ser los que van a estar encargados de que este proceso tenga éxito. Entonces, esa más que nada mi recomendación. Ya la familia también cumple un rol súper clave en esto. Nosotros también tratamos de ahondar mucho en eso, en el tema de las redes de apoyo. Entonces, por ejemplo, apoyar también a las personas con todas estas recomendaciones que dije anteriormente, fomentar también, en este caso, la independencia de las personas. Muchas veces tratamos de cuidar a nuestros seres queridos, por ejemplo, y tendemos como un poco a sobreproteger. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ya la persona está posterior a una fractura, pero también puede hacer actividades cotidianas. Por ejemplo, tal vez no pueda cocinar, pero tal vez sí pueda ayudar a colocar la mesa, por ejemplo. Entonces ahí también la hacemos partícipe de estas actividades cotidianas. Entonces, de manera progresiva, el que puedan participar. Y ese va a ser nuestro foco principal. Bueno, y finalmente, ya terminando esta interesante conversación, esta interesante entrevista con Julio Guajardo, terapeuta ocupacional, la recomendación, sobre todo a la audiencia, a una persona, ¿cuándo debería consultar o ser derivada a terapia ocupacional durante su proceso de recuperación? Ya, súper. Bueno, como dije anteriormente, se debería consultar siempre cuando la fractura de alguna forma interfiera o limite las actividades diarias, ¿ya? Y como dije anteriormente, también al tener como este ojo en función de si me siento mal, ya hay dolor persistente, si hay cambios, por ejemplo, en la coloración, si veo que se me inflama mucho la zona, ya siempre consultar, ¿ya? Como dije anteriormente, mientras más temprana sea la derivación, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, lo que yo recomiendo es que posterior, ya sea a un proceso de movilización, posterior a un proceso de cirugía, que se pueda consultar de la manera más inmediata posible. No dejemos pasar tanto tiempo, ¿ya? Y también recalco mucho en eso.
Ya recuerden que el tiempo es salud. Y la salud es algo tan valioso que merece que le dediquemos el tiempo correspondiente. Efectivamente, eso es muy importante ya para cerrar este diálogo, Julio, lo que usted dijo, iniciar terapia ocupacional pronto tras la fractura se asocia con mejores resultados funcionales y también reducir el menor dolor, efectivamente. Exactamente. Va a ser la tasa de éxito va a ser mucho mayor, de todas maneras. Efectivamente. Bueno, Julio Guajardo, le agradecemos enormemente el haber estado en el programa de hoy con este tema tan importante como es esto de las fracturas en recuperación, el impacto de la terapia ocupacional. De verdad que le agradecemos toda la información que nos ha entregado. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Espero que estén muy bien y muchas gracias por todo. Bueno, esperamos tenerlo en otro programa para abordar más actividad respecto a lo que hace un terapeuta ocupacional, que es realmente muy importante en la recuperación de un paciente. Y de todas maneras, yo encantado. Muy bien, le enviamos un abrazo, cuídese, será hasta la próxima. Muchas gracias, espero que estén muy bien, nos vemos. Gracias. Ahí estaba nuestro entrevistado de esta oportunidad, de este espacio, con el terapeuta ocupacional de la Clínica Clever Salud Rancagua, Julio Guajardo. Muy interesante, como le decíamos, siempre el aporte que hacen los profesionales es de verdad que se agradece enormemente.